Bueno, a todos los alumnos del seminario de la Iglesia Anglicana Ortodoxa en Colombia y en todo el planeta, que el Señor les bendiga ricamente. Soy el pastor Gustavo Melo, de la ciudad de Rivera, frontera con Brasil, en Uruguay. Aquí en Uruguay estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga a todos los cuales se están preparando para servir al Señor de mejor manera. Bien, se me ha encomendado tratar de darles a ustedes una mejor óptica de lo que es este hermoso libro llamado El Pastor Reformado, cuyo autor es Richard Baxter, un libro hermosísimo, el cual creo que nadie podría entrar a trabajar ministerialmente sin haberlo leído, porque es indudablemente de suma importancia. Mis hermanos, para que una pequeña reseña para los que no tienen conocimiento del autor, este autor fue uno de los más destacados pastores evangelistas puritanos de aquellas épocas. Tuvo grandes logros en su trabajo dentro de los puntos que vamos a tratar hoy, llevando una catequesis bien fundamentada, bien preparada, para que la Iglesia de Cristo pueda tener el crecimiento que corresponde a toda parroquia tener. Pero para eso, obviamente, es necesario estar preparados. Y para ello vamos a tratar de inculcarles a ustedes este precioso material. Se cuenta que Richard Baxter llegó a un poblado allí en Inglaterra, llamado Kidderminster, donde consiguió tener unos resultados grandiosos, porque, mis hermanos, dice que la ciudad, el pequeño poblado de esa época, tenía 2000 habitantes. Y la mayoría de las personas, miren bien el estado, tanto mental como espiritual, de este poblado de 2000 habitantes. Dice que en su mayoría, cuando hablamos de mayoría, estamos hablando del 90%, personas ignorantes, groseras y llenas de vicios. Terrible, ¿verdad? Bien, creo que a ningún párroco le gustaría llegar a un lugar como ese para trabajar, a menos que, ¿verdad?, esté muy animado, con mucho ímpetu, porque la verdad que cualquier párroco que asuma esa tarea tendrá mucho trabajo. Tengo párrocos conocidos en lugares con nombres complicados. Ahí en Brasil, aquí a unos más o menos 1000 kilómetros, tenemos a un amigo pastor que está en una ciudad llamada Contienda. Sí, la ciudad se llama Contienda. Y la realidad espiritual de ese lugar es así. Es contienda tras contienda. Entonces, mis hermanos, el buen trabajo realizado por Richard Baxter, con una catequesis bien fundamentada en la Sagrada Escritura y con trabajo denodado. ¿Por qué no se puede dar clases de catequesis si el propio párroco, pastor, evangelista o misionero del lugar no está preparado? Y eso serán otros de los puntos que daremos más adelante. Y mis hermanos, hubo muchos cambios en esa ciudad. Y aún 100 años después, visitada por otro gran siervo del Señor, esa ciudad todavía tenía el efecto de esa grandiosa catequesis bien realizada.
Y eso es impagable, porque no se puede pretender llevar adelante un trabajo en lo que es la jurisdicción parroquial sin la preparación tanto del ministro y también de los feligreses, que si no se preparan, viene su trabajo totalmente en vano. La preocupación principal de este siervo era, mis hermanos, dar una enseñanza personal a todos, no a algunos. No simplemente a los niños, sino también a los jóvenes y a los adultos. Es obvio que los resultados de un trabajo con los niños a largo plazo traen muchos frutos. Y eso se ha dado en muchos lugares, donde no se ha conseguido tener éxito con los adultos, por lo menos el éxito que se anhela y se ora a Dios. Pero cuando se consolida un trabajo con los catecúmenos niños, y el futuro llega, vamos a tener jóvenes y hombres en el futuro bien cimentados en la palabra del Señor. Dice que Baxter usó la palabra reformado, no refiriéndose a los que predicamos y creemos en la doctrina reformada, sino simplemente era para significar para él como algo de renovación o de avivamiento bíblico, espiritual. Obviamente que si hoy usamos esa terminología que usó Baxter en este libro, es un libro muy antiguo, mis hermanos, usar los términos renovado y avivado, hoy en día, bueno, renovado y avivado es igual, ¿verdad?, a carismático o pentecostal hoy en día. Pero para nosotros que conocemos bien este material, sabemos que la referencia de él era una verdadera renovación y un verdadero avivamiento, donde el Espíritu Santo de Dios, a través de la buena labor de una catequesis concienzuda, llega a dar frutos. Y el trabajo llega a ser eficaz. Y eso es el anhelo que cada uno tenemos con respecto a eso. Y hoy por hoy este libro, mis hermanos, aún ese ímpetu dejado por el escritor con su puño y letra, aún tiene el vigor de estimular a futuros ministros para que la labor sea exitosa. Y no solamente futuros ministros, sino también ministros que ya estamos de larga data laborando en la obra del Señor. También nos hace a nosotros reflexionar y ponernos en un autoexamen, una autoevaluación de nuestra tarea como ministro del Evangelio, de la palabra y de los sacramentos. Mis amados, la primera cualidad que tiene este libro es la energía que transmite. La segunda es la realidad que muestra una realidad que era en aquella época y aún hoy es para la iglesia contemporánea. La tercera realidad es que la cualidad de este libro es su racionalidad. Bien pensado. El pastor reformado, mis amados, enfrenta al ministro con por lo menos algunos cuestionamientos, algunas preguntas. Y esas son, primero, ¿creo en el mismo evangelio
que Richard Baxter creyó. Estoy seguro de ello. Segundo, comparto con el autor su convicción de que el evangelismo es una necesidad vital. Tercero, soy tan realista como debería ser en permitir que esta convicción moldee mi vida y mi trabajo para el Señor. Cuatro, soy tan práctico como debería ser para escoger los medios para lograr ese fin. Y 5, he buscado la mejor forma para platicar regular y personalmente con mi pueblo, los que están en mi zona de influencia donde trabajo. Bien, esas cosas, mis hermanos, es obvio que tienen que ser bien pensadas y bien reflexionadas. Y, obviamente, intentar por todos los medios lícitos, espirituales, dar cumplimiento a todo eso. Bien, vamos a empezar con un tópico muy importante. El cuidado de nosotros mismos, es decir, los ministros de la palabra y de los sacramentos. Cuando digo ministro de la palabra y los sacramentos, me refiero a aquel ministro, pastor, ordenado como corresponde y preparado teológicamente. Si no, mis hermanos, eso deriva en lo que hoy por hoy nosotros vemos, lamentablemente, en nuestro alrededor, en nuestro mundo. No precisamos ir muy lejos. Ahí donde estás, en tu barrio, en tu ciudad, ves que hay personas que no son legítimamente ordenados y no tienen la carga teológica necesaria para estar al frente de un rebaño. Entonces no califican para ser ministros de la palabra y de los sacramentos. En esta nota introductoria, el autor deja un versículo bíblico en Hechos 20:28 que nos dice así: tened cuidado de vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Muy profundo, mis hermanos. Y él se propone hablar 5 cosas de suma importancia. Primero, dice, consideraré lo que significa tener cuidado de nosotros mismos. Mostraré el por qué debemos tener cuidado de nosotros. Aclararé lo que significa tener cuidado del rebaño. Mostraré la forma en que debemos tener cuidado del rebaño. Mostraré algunos motivos por los cuales debemos tener cuidado del rebaño. Finalmente haré algunas aplicaciones de este tema. Hermoso. Hermosos puntos para ser desmembrados en algunos minutos más. Hermanos, la primera sesión nos dice el cuidado de nosotros mismos. Pero dentro del cuidado de nosotros mismos tenemos que ver la naturaleza de ese cuidado. ¿Cuál es la naturaleza de ese cuidado? Bien, primeramente, tener cuidado de nosotros mismos. Pablo ya le advertía a Timoteo sobre ese asunto. Asegúrese, dice Baxter, de que ha sido verdaderamente convertido. Aquí salta a la luz algo muy, pero muy en boga, ya en aquella época y aún se mantiene, lamentablemente, de ministros que no han tenido
un encuentro con Cristo. No son redimidos por el Señor y están pastoreando. Y eso es una situación triste y lamentable, pero sucede. He conocido algunos casos que iré a nombrar, por lo menos uno de ellos. Hay muchos predicadores que están ahora en el infierno. Fíjense ustedes, mis hermanos, la forma en que Baxter presenta esto. Hay muchos predicadores que ahora están en el infierno. Y sí, por algo, mis hermanos, la palabra de Dios dice, en aquel pasaje donde dice, Señor, Señor, hemos predicado en tu nombre, hemos echado demonios en tu nombre, hemos hecho aquello, lo otro. Y el Señor les dice, alejaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Bien, desde que el Señor dijo esto, creo que lamentablemente muchos han estado en esa fila. Y eso es triste. Es triste porque no sabemos hasta qué punto la culpa es del párroco, del pastor, misionero, evangelista que discipuló a este hombre que hoy es pastor, que nunca se dio cuenta que este hombre no dio los frutos que tendría que dar. Quizás tomó como frutos el hecho de que este hombre se interesó, iba a la catequesis, en el instituto bíblico, le consiguieron una beca, dijo que tenía llamado. Quizás no oraron al Señor, no le preguntaron al Señor, ¿este joven es para ser enviado al seminario teológico? ¿Se esforzaron, lo enviaron al seminario? ¿Se graduó con óptimas calificaciones? Y hoy está pastoreando. Pero, lamentablemente, mis hermanos, no es un hijo del Señor. Conocí un caso de un ministro ya veterano, hace ya 20 años atrás o más, y también hace 20 años más que ya falleció. Falleció en aquella época, yo tendría unos 20 años, 20 y pocos años, y él tendría unos 40 y algo. Y esa persona, en un diálogo que tuvimos, pastor ya de larga data, claramente no era salvo. Y se murió enseguida. Y su alma está en el infierno. Esto es algo lamentable. Debemos procurar como ministros de que eso no suceda. Obvio, no somos magos ni adivinos. Somos ministros de la palabra y de los sacramentos. Pero tenemos al Espíritu Santo de Dios y la oración para ver si enviamos o no enviamos a este joven o a aquel al seminario. ¿Ya tuvo un encuentro con el Señor? No puede ir al seminario si todavía no es un nacido en Cristo Jesús. No puede, pero ha pasado y está pasando. Seguimos adelante. Ser inconverso ya es terrible, pero ser un predicador inconverso es mucho peor. Eso lo dice Baxter. ¿Se imaginan, hermanos, pasar 30, 40 años, jubilarse? Oh, un ministro emérito, reverendo emérito, de tal o cual parroquia, tal o cual denominación, y nunca su nombre fue escrito en el libro de la vida. Hermanos, eso hace ponernos los pelos de punta. Dios mío,
son bastante de punta. Asusta. Y bien, yo creo que Baxter ha colocado esto para que verdaderamente asuste. Para que nosotros, ya ministros veteranos, nos autoanalicemos. A la luz de la palabra, a la luz de una conciencia limpia y a la luz del escrutinio del Espíritu Santo, para poder discernir si verdaderamente estamos en el camino correcto. ¿Somos verdaderos convertidos o estamos disfrazados de párrocos? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué hemos accedido al santo ministerio? ¿Por conveniencia? ¿Por fama? ¿Por dinero? Porque el abuelo fue ministro, el papá es ministro, yo también tengo que ser ministro, mi hijo también, mi nieto también. ¿Por qué hemos accedido al ministerio? ¿Será que esto es genuino? ¿Estaba en la voluntad de Dios cuando llegamos a eso? ¿Y hoy caminamos mucho tiempo ya? Analicémonos. Es bueno. Es ese texto que dejó Baxter para que nos asustemos y veamos en lo profundo de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Soy un verdadero ministro, convertido a Cristo. Estoy en el camino cierto. Si no, bueno, mi amado, creo que es tiempo de que te arrodilles delante del Señor y dile, Padre, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, yo no soy salvo. Sálvame, encamíname para que sea un pastor reformado. No es inusual encontrar ministros, dice Baxter, ya en aquella época. Ahora, obviamente que no es culpa solamente de la época de Baxter, ni de nuestra época. Ya antes de la época de él, teníamos, aquellos que hemos estudiado historia de la iglesia, cosa que Martín Lutero denunció mucho, era la cantidad de curas católicos en la época que era antes de la Reforma y en la Reforma, que estaban solamente por conveniencia. Ni siquiera se había leído la Biblia. No conocían toda la Biblia, y menos haber estudiado. Le compraban el cargo, le compraba el episcopado, el puesto de la parroquia, como herencia, como dote, comprado a un obispo, a un arzobispo o directamente al papa. Y esa mala costumbre quizás se arraigó también en el mundo protestante. Pero debemos ser prudentes y no debemos permitir eso. Tenemos la responsabilidad, mis hermanos, de ser vigilantes, vigilar, ser propicios al Señor en la tarea de vigilar, ser buenos sobrevedores para que estas cosas no ocurran. Porque no es solamente, aquel pastor, me equivoqué, lo ordené, pensé que tenía un llamado, que era convertido. Pero también nosotros vamos a tener que responder. Hermanos ministros, también nosotros
hemos de responder por qué ordenamos, consagramos al ministerio a tal o cual persona, si no era la voluntad del Señor. Por eso la oración es fundamental. Y la dependencia del Espíritu Santo. La obra de Cristo nos restaura por medio de la fe a la pureza, la obediencia y el amor en los cuales el hombre fue creado al principio. Por lo tanto, los hombres más santos son los mejores estudiantes de la creación divina. Palabras de Baxter. La teología, mis hermanos, debería ser primero y ser la guía de los demás estudios. Sabemos que cuando realizamos el seminario, nosotros estudiamos diversas materias, pero la teología debe ser la primera, siempre, porque si no tenemos una base teológica, las otras materias se complica la cosa. No es así de fácil. La teología debería ser primero y ser la guía en todos los demás estudios. Por lo tanto, ruego a todos los maestros cristianos, dice Baxter, a que hablen a sus alumnos acerca de Dios y la salvación. Yo recuerdo que cuando era niño, adolescente, iba a cierta congregación, nunca me hablaron de la salvación ni de nada. No sabía nada. Cuando conseguía encontrar el texto, el libro primero y el texto después, ya lo habían leído, ya lo habían discutido, porque no enseñaban nada. Y eso es una falta grave de parte del ministro. El ministro tiene que conformar un bloque de personas preparadas para la catequesis, en los diversos niveles, para que haya un éxito en la congregación. Y no ocurra el trabajo que pasé yo en aquella época, hasta que el Espíritu Santo me llevó a los pies del Señor. Porque si iba a depender de lo que me enseñaran en la época, y estoy hablando también después de una denominación histórica, no estoy hablando de una iglesia de esas inventadas que tenemos hoy en día. Aún allí hubo y hay errores. Baxter nos exige que seamos diligentes en mantenernos en una buena y saludable condición espiritual. Bien, acá en este caso, mis hermanos, si no tenemos una buena salud espiritual, creo yo que es mejor pedir licencia y orar. Recogernos a cuarteles de invierno y orar para que el Espíritu Santo de Dios nos restaure, para que podamos tener una buena y saludable condición espiritual. Porque ¿de qué forma, mi amado, usted va a ministrar los sacramentos, la palabra, la consejería, si usted está cayendo a pedazos? Su salud espiritual no es buena, no goza de salud espiritual. Entonces, mis amados, eso es terrible, terrible. He conocido acá en mi ciudad el caso, no de pastores, no voy a entrar en ese detalle, pero sí psiquiatras, algunos famosos psiquiatras que tuvimos en la ciudad. Pues, mis amados, esos psiquiatras que ahora ya son fallecidos, estaban más rayados
o locos, no sé cómo le dicen ahí, en Colombia, en otros países, acá le dicen rayado, que los propios pacientes. Entonces no puede ser que una persona que esté con un problema en su disco rígido intente sanear a la otra. No hay cómo. Ah, estoy usando técnicas y no sé cuánto, no sé. Pero no es correcto, no es eficiente. Y en la obra espiritual, en la tarea espiritual del ministro, tampoco es eficiente. No podemos estar jugando a consejeros cuando nosotros nos caemos a pedazos. Por eso Baxter quiere que todos los ministros tengamos y gocemos de buena salud y condición espiritual. ¿Qué cosas ocupan más tu corazón? Ahí hay otra situación. ¿En qué invertimos el tiempo? La palabra de Dios dice que debemos redimir el tiempo. Redimir el tiempo porque, mis hermanos, la venida de Cristo está a la puerta. No podemos perder mucho tiempo. Debemos redimir el tiempo. Debemos tener nuestra agenda metódicamente para que eso sea y produzca un trabajo eficaz. La catequesis, las visitas a los enfermos, a los ancianos, la consejería matrimonial. Ahí hay otra situación también. ¿Cómo está nuestra situación matrimonial como ministros? Aquí hay otro tema también de los ministros. ¿Sí debemos ordenar ministros solteros o no debemos ordenar ministros solteros? Bien, eso lo dejo al obispo, a los obispos, que lo decidan. Ahora, en mi caso, yo soy estricto con lo que dice tanto Timoteo como Tito para la ordenación de los ministros. Ministros o diáconos, ¿verdad? Hay que ser prudente, porque ¿de qué forma, mis hermanos, y eso lo vive la Iglesia de Roma, un párroco, un cura católico, va a ministrar una pareja que está con problemas de relacionamiento, de convivencia? Bueno, el párroco estudió todos los libros que le dieron en el seminario. Puede tocar de oído, pero nunca vivió eso, nunca tuvo una mujer. Si alguien va y dice, tenemos problemas sexuales, se terminó el cura. ¿Entienden? Entonces, eso también es muy importante, tener ministros que estén acorde con lo que dice Timoteo y Tito. En el libro de Timoteo y Tito, escrito por Pablo, obviamente, para que nuestra condición espiritual sea buena y también nuestra condición matrimonial sea óptima. No puede ser que en casa estemos en la lucha de platos voladores, ¿verdad? Plato volador para aquí, plato volador para allá, y después, como ministro, esté aconsejando al esposo tener paciencia con la esposa tener paciencia con el esposo. No da. La salud del ministro es esencial. También la salud física, ¿verdad? Un ministro tiene que tener, o por lo menos tratar de tener su salud en regla. Aquí siempre juego un poco con la congregación, diciendo que ministros gordos o pastores gordos no rinden. Bueno, si algún pastor gordo mirándome,
mi querido hermano, perdóneme, pero es la broma que tenemos acá en la congregación. Conocí un gran pastor, ya está en la presencia del Señor, llegó a pesar 200 kilos, Pastor Rodríguez, 200 kilos, y tuvo la bendición de vivir hasta los 72 años. Todo el mundo decía, no, este llegó a los 40 y va a marchar. Pues llegó a los 72 años y trabajó y fue un gran siervo de Dios. Con 200 kilos, obvio, no era problema de incontinencia alimentaria. No, no, no. Tenía problemas genéticos. Pero aquel ministro que no tiene problema genético y que no engorda porque tiene un problema y que es difícil de solucionar, y en la época de este ministro imposible, hoy la ciencia sé que es posible, pero si nosotros tenemos este peso y no cuido mi salud y le doy riendas sueltas a la gula, y vamos a engordar. Entonces el ministro tiene que tener salud física, mental, espiritual, matrimonial, en buen estado, para poder ser un ministro, mis hermanos, eficaz, un pastor reformado eficaz. Dice Baxter, asegúrese de que su estilo de vida no contradiga su enseñanza. De otro modo, terminará deshaciendo todo el bien que pudiera haber hecho. Bien, aquí hay otra cuestión también, ¿verdad? Debemos cuidar nuestro testimonio. Conocí un pastor de una iglesia histórica también, una situación lamentable. Este hombre tenía un mal testimonio, atendía su parroquia, no se mataba mucho, ¿verdad? No era de matarse mucho en la tarea, ¿verdad? Era medio comodín. Y siempre se lo veía en una confitería, con la mesa en la vereda, llena de botellas de cerveza. No una cerveza para pasar el calor. Pues también tenía la manía que no le gustaba que el mozo, el mesero, le retirara las botellas que ya se había tomado. Y usted cruzaba en la vereda o en la vereda del frente y veía que tenía 5, 6, 7, 8, 10 botellas. Mis queridos, ¿de qué forma un ministro de esa índole, con ese comportamiento, va a ministrar a un hermanito o un futuro hermanito que viene, pastor, yo oí el mensaje de salvación por el parlante el otro día y quiero aceptar a Cristo, quiero entregar mi vida a Cristo, pero no puedo dominar la bebida, el alcohol, me enloquece. Si yo soy borracho, ¿de qué forma voy a ministrar a un borracho para que deje su pecado y se vuelva a Cristo? Ah, no, hermano, mire que la Biblia, ahí usted le aplica al pobre hombre que viene, mire que la Biblia dice que no seamos dados a la bebida y menos borracho, porque el borracho no entra al cielo. Ahí usted nomás ya corrió el pobre hombre y bueno, estoy borracho y liquidado. Testimonio para ser un pastor reformado eficaz. No se puede tener ese tipo y tolerar ese tipo de conducta. Mejor dicho, inconducta. Seguimos adelante. Tenemos muchos kilómetros a recorrer. Tenga cuidado de no caer en los pecados que usted condena en otros. Es lo que estaba diciendo.
Si le digo al hombre que el borracho no puede entrar al reino de los cielos, no entrará al reino de los cielos, que no debe ser dado a la bebida, y un día el hombre pasa después de un mes, hace un mes, pastor, un mes que yo no tomo. ¡Qué bendición! Pero un día pasa el hombre que hace un mes que no toma nada y encuentra a su pastor tomando. Mis amados, ¿cómo queda? Es como echarse un tacho de basura encima. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Cometiendo una falta, siendo piedra de tropiezo a los más débiles. El ministro no puede ser piedra de tropiezo. Cuidado con aquellos que son piedra de tropiezo. ¿Quieres ser un pastor reformado eficaz? No seas piedra de tropiezo a nadie. Asegúrese de tener lo que necesita para ser un buen ministro de Jesucristo. Todo lo que es necesario. Busquemos y reflejémonos en buenos ministros, en obispos, en pastores ya veteranos, que han tenido un buen testimonio, una labor eficaz, que fueron eficaces en su labor, en su trabajo, en su conducta, en su testimonio, para que todo lo que sea necesario para que tú, como ministro de la palabra y los sacramentos, puedas tener éxito en tu trabajo. Se necesita mucha sabiduría, mis amados, para aconsejar. Por eso, la necesidad de vivir lo que la palabra de Dios enseña. La necesidad de tener, aún nosotros siendo pastores, tener como referencia a otro pastor mayor que nosotros. Ya estamos con algunas canas en el pelo, el bigote ya está blanco, pero aún así, mis hermanos, aún así, ya con 34 años de ministerio, siempre tengo otro pastor más mayor que yo, con más años de vida, con más años de ministerio como consejero. Obviamente, usted no va a elegir cualquier pastor porque tenga la cabeza blanca y tenga 40, 50 años de pastor. Usted tiene que, en oración, ver el testimonio de ese siervo y que ese siervo sea el que le aconseje a usted para que usted también pueda tener la capacidad de aconsejar a otros. No podemos ser autosuficientes. No, yo sé todo. Yo me leí todos los libros en el seminario y después seguí leyendo de consejería. No hay lo que no sepa. Es imposible, mis hermanos. Llevo 35 años, 36 años estudiando las escrituras y aún falta mucho. Y nos vamos a morir y nos vamos a ir a la presencia del Señor sin llegar al 100%. No hay cómo. No nos da el tiempo. Porque después del seminario, mis amados, cuando empieza el verdadero trabajo ministerial que el pastor reformado debe ejecutar, ya el tiempo de estudio es menor, pero aún así debemos procurar hacer el tiempo de releer el Nuevo Testamento, releer el Antiguo Testamento, tantas veces sea posible. Eso siempre, porque cada vez que usted lee, siempre va a encontrar algo nuevo. Quizás no le quedó en la primera, pero en la quinta vez que usted lee, le quede. Y obviamente estudiando buen material, no cualquier material, sino un buen material.